Y ahora sí, lo que decíamos antes, es tiempo de entrevista y es tiempo de entrevistar a dos jóvenes que en este momento no pasan por una de las mejores situaciones que podrían pasar. En el contexto de la campaña de desobediencia civil impulsada por el Movimiento de Objeción de Conciencia, por el MOC, ya son 19 los antimilitaristas procedentes de Iruña, Pontevedra, Elx, Bilbao, Valencia, Valladolid, Sevilla, Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Gran Canaria que se han incorporado a la insumisión en los cuarteles. Todos ellos se incorporaron a filas desde 1997 y una vez adquirida la condición legal de militares, abandonaron el cuartel realizando presentaciones públicas colectivas frente a diversas instalaciones militares. Esta mañana están con nosotros Javi Gómez y Alberto Estefanía. Buenos días a los dos. Muy buenos días. Javi Gómez Sánchez es de Sestao, tiene 22 años y es, como decimos, insumiso en cuarteles, que está ahora mismo en búsqueda y captura, aunque no por ello esté huido ni mucho menos. Parece bastante tranquilo, además. Eso es, Roberto, sí. Estas cosas suceden cuando muestras tu desobediencia y la haces pública, pues tienes estas repercusiones, por así decirlo. Y Alberto Estefanía es de San Ignacio y, bueno, tú no te encuentras en la misma situación, ¿no? No, yo estoy en espera de juicio, ¿no? Exactamente, esperando juicio. Un juicio militar, estamos hablando de un juicio militar porque vosotros sois considerados desertores por el ejército. Eso es, sí. Entonces nos juzga en Consejo de Guerra y la pena oscila entre los 2 años y 4 meses hasta los 6 años de prisión militar, que hasta ahora los 4 que están encarcelados están cumpliendo en Alcalá de Henares. ¿Cuál es la pena que tú tienes, Javi? 2 años y 4 meses. Alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no, si está en contra de la mili, se podría haber hecho objetor de conciencia normal y corriente y hacer una prestación social sustitutoria y, en fin, no estar pendiente de que en cualquier momento le peguen un susto de infarto, ¿no? Bueno, el susto de infarto nos lo pegan cuando nos meten, en este caso, los gastos militares que ascienden hoy en día a 2 billones, con B de bombas, 2 billones de pesetas. Esos son los sustos de infarto. Lo otro, pues sí, el poder disuadir o evitar la cárcel con la objeción de conciencia o con cualquier otra triquiñuela legal, no es, en este caso, mi forma de actuar, dado que en estos momentos podemos mostrarle cara con la insumisión en los cuarteles, esta estrategia colectiva de forma no violenta y poniendo en cuestión el servicio militar, que ya está suficientemente cuestionado, pero sobre todo el ejército, que siempre ha sido lo que ha ansiado el movimiento antimilitarista, el poner en cuestión el sistema de defensa. Sí, porque ahora hay diferentes formas de encarar la insumisión, ¿no? Vosotros habéis optado porque sean los militares también los que estén metidos en el ajo, por decirlo de alguna forma, y llevar el debate hasta ahí mismo. Exactamente, hasta ellos mismos. Ese es el principal argumento que tenéis para ser... Sí, o sea, lo que yo creo que deberíamos dejar claro, ¿no?, desde el movimiento antimilitarista, es que nosotros no somos un movimiento antimili, ¿no? O sea, no perseguimos el fin de la mili, aunque estamos contentos de que se haya logrado, ¿no? O sea, lo que realmente perseguimos, vamos a decir, nuestro objetivo inicial, desde que empieza la insumisión hace ya casi 10 años, es conseguir, aunque suene un poco utópico en estos momentos, un mundo sin ejércitos, un mundo sin guerras. Conseguir una sociedad donde el gasto militar sea cero. En estos momentos, como decía Javi, el gasto militar asciende a más de 2 billones con B de pesetas, ¿no? Y los acontecimientos internacionales dictan que el verdadero papel que los ejércitos están jugando en el mundo es defender los intereses de los más ricos y condenar a más del 80% de la población mundial a vivir en la miseria. Bien, ¿qué queremos conseguir nosotros? Un mundo sin guerras, un mundo sin ejército. Ahí es cuando entra la insumisión en los cuarteles. Hasta hace 2 años hemos estado trabajando con la insumisión porque considerábamos que era una herramienta válida para tratar de conseguir este objetivo. Cuando esa herramienta es destrozada por el gobierno y pasan a las inhabilitaciones, buscamos otra nueva herramienta de seguir trabajando por lo mismo. ¿Qué supuso en el plano práctico tomar esta decisión? ¿Cómo vivisteis esa experiencia personalmente? En el plano práctico, nada, yo era objetor en ese momento, renuncié a la condición de objetor y pasé a formar parte, a ingresar a filas. Es simplemente una cuestión... ¿Te tenían pensado, sabían que ibas a hacer algo o les pillaste de sorpresa? Yo pienso que fue más bien una sorpresa. Fuimos saltando en el primer momento 5 de diferentes cuarteles de todo el estado y hoy en día ya 19, creo que 20. Ya, o sea, es difícil de controlar. Entre 900 personas que estábamos en el cuartel de Araca en su momento, pues... Bueno, entonces llega el momento en el que tienes que ir al cuartel, que fue el 17 de febrero, me parece. Te presentas allí y el 18 te marchas. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. Coges una puerta, entras en el cuartel, firmas un papel en el cual adquieres la condición de militar. No es lo que antiguamente era de jurar bandera, entonces eres militar, sino ahora, según entras, adquieres la condición firmando
el susodicho papel. Y nada, pides un permiso para dormir fuera y te marchas. Porque bueno, lo que hay ahí es lo que siempre ha habido en la mili y ciertamente lo que siempre va a haber en el ejército profesional. Obediencia ciega, patriotismo, machismo, escaqueo. Desde el primer día ves como la gente lo que quiere es escaquearse y sin más, ¿no? Pero sobre todo el máximo exponente del machismo pienso que es el ejército, tanto sea profesional o obligatorio como el que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, entonces coges la puerta, te marchas y te vas a tu casa. Sí, eso. ¿Y cuál es el paso autobús, que da el ejército ante tu huida? Al de 15 días aproximadamente empieza, por así decirlo, que ya eres desertor, te empiezan a poner a darte ese nombre, y a partir de ahí pues nosotros en diferentes presentaciones públicas, algunas por la descoordinación policial no eran capaces de detenernos ni de situarnos jurídicamente, paso a formar al Tribunal 46 de Navarra, al Tribunal Militar. Y de ahí el 25 de febrero de 1998, en los tiempos que corren, un consejo de guerra a alguien que opina diferente, alguien que desertó por unas ideas, las que antes hemos explicado aquí, un mundo sin ejércitos, un mundo con mucho menos dinero para la guerra, para la muerte. O sea que desde el 17 hasta el día del juicio pasaban 8 días solamente, desde que te escapaste hasta que... No, estamos hablando de un año. De 1997 y has tenido el juicio 1998. Yo que qué rapidez la justicia militar. No, un año y es bastante rápido. Alguien se preguntará hasta qué punto vosotros habéis sido protagonistas, no digo vosotros dos, claro, sino en general el movimiento de insumisión de este fin del servicio militar para el año 2003. ¿Se hubiera producido, vosotros pensáis, si todo este movimiento no se hubiera llevado a cabo? Quizás se hubiese producido, pero desde luego no se hubiese producido ahora, ¿no? En el 2003 para nada, ¿no? Yo creo que no. Es más, se va a producir, probablemente se produzca antes, al menos si siguen. No hemos traído aquí los datos del tema de la profesionalización, digo, porque el gobierno lo está vendiendo como algo que va maravillosamente, pero nosotros opinamos desde los hechos que más bien es todo lo contrario, ¿no? De hecho, la profesionalización está siendo una medida muy impopular en la medida, valga la redundancia, que está necesitando más gasto militar, ¿no? Y la gente, los movimientos, los colectivos están en contra de ese gasto militar, pues por la sencilla razón del paro que hay, la situación social que hay, etcétera, ¿no? En estos momentos simplemente el Ministerio de Defensa ha incrementado 400.000 millones el presupuesto solo para este año, cuando el sonado medicamentazo supuso un ahorro de 300.000 millones, ¿no? Parece una incongruencia. Bueno, me imagino que habrá gente que se esté preguntando, cuando se está oyendo decir que lo que vosotros queréis es luchar contra un mundo en el que hay guerras, queréis que eso se elimine, que no haya ejércitos, que no se dé tantísimo dinero para este tipo de cosas. Y pensarán muchos, me imagino, y no pueden hacerlo desde la objeción, no pueden hacerlo prestando ese servicio social sustitutorio y luchando con la misma fuerza. ¿Por qué lo hacen de esta manera? Pues a mí me gustaría responder porque de hecho cuando se habla de prestar un servicio, yo llevo más de un año ya prestando un servicio en una sociedad, en una asociación que revierte ese beneficio a la sociedad. Y sigo contento con la labor que presto, una labor desinteresada, de voluntariado, y también estoy contento por mantener una postura coherente y no sentirme obligado a realizar 13, 9 meses o los meses que sean a una asociación donde hay voluntarios, se desvirtúa el voluntariado y lo que probablemente estás haciendo es colaborar con el ejército, con esa fábrica de muerte y... De hecho, la prestación social sustitutoria, es decir, la objeción de conciencia, nace un poquito, el servicio, ¿no?, que nace con la LOC, con la ley de la objeción de conciencia, es una manera de desmovilizar pues a la disidencia, el movimiento antimilitarista en su momento, ¿no?, que exigía pues el objetivo del que ya hemos hablado, que exigía realmente una ley de objeción de conciencia justa para no tener que ir a la mili y prestar un servicio. Lo que hace el gobierno es crear la prestación social, que es una prestación social sustitutoria, y es una manera de un poquito de anular el trabajo que se quería hacer desde el movimiento antimilitarista, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tuvimos la ventaja de tener el ejemplo de Alemania, en el cual, con esa ley de objeción de conciencia que instaura un servicio social sustitutorio, eliminan totalmente el movimiento antimilitarista, y ahí es cuando nace la insumisión, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con Javi. Yo también pues he tenido pues la ocasión, y he sido voluntario, incluso he viajado en ocasiones al tercer mundo a trabajar allí, y yo estoy convencido, y lo he visto en compañeros voluntarios, que cuando el voluntariado es algo que se impone, es algo obligatorio,
pues se desvirtúa totalmente, ¿no? Deja de ser voluntariado, la gente acude porque tiene que acudir y realmente no cumplen la función que asume el voluntariado en la sociedad como debería asumirse. ¿Vosotros pensáis que el hecho de que haya más objetores y más insumisos en el Estado español que en ningún otro lugar, porque es así, es un dato real, ¿no? ¿Se debe a las características concretas del ejército español o a qué se puede haber debido, según vuestros análisis? Pues no sé muy bien, sí a un proceso, a un embrión que se gestó allí pues por el 75, creo recordar, o 77, y eso empezó a dar empezó a gestar, como he dicho antes, en la sociedad, pues una desobediencia civil, un ejemplo de desobediencia civil, pues que sí, prácticamente mundialmente conocida la insumisión del Estado español. Entonces, a partir de ahí se han ido incrementando las cifras, se han ido incrementando la conciencia con respecto al gasto militar, al ejército y a lo militarizado que puede estar esta sociedad. O sea que tampoco no sabría hacer un análisis sociopolítico de por qué, ¿no? Ni porque haya habido más manga ancha, ni porque el ejército haya sido de una determinada forma, sino porque la gente estaba con ánimos de trabajar y de expresar su coherencia. Alguien podría decir, pero bueno, si desaparece el ejército español, por ejemplo, pongámonos en el caso, esto sería rápidamente invadido por otro país, no habría defensas posibles. ¿Qué le contestaríais? Bueno, yo personalmente no soy un experto en alternativas de defensa, que a ver los haylos, ¿no? Dirían, pero nosotros sabemos que mañana no se va a acabar el ejército, ¿no? Y sería pues una situación un poco irreal decir, ¿qué pasa si mañana de repente desaparece el ejército? ¿No? Pues nos invaden los marroquíes, a quienes por cierto, entre paréntesis, les estamos vendiendo armas y nos invadirían con las armas que les estamos vendiendo. No sé lo que ocurriría, ¿no? Nosotros quizá trabajamos un poco más a largo plazo. Yo trasladaría esa pregunta, por ejemplo, y de hecho probablemente en la historia pues se ha realizado en cantidad de ocasiones, pues no sé, cuando Gandhi planteó conseguir la independencia de la India de manera no violenta, ¿no? Cuando había un ejército que había invadido, ¿no? Pues dirían, pues este loco y tal, y luego se consigue. O cuando las sufragistas dicen, vamos a conseguir el voto de la mujer, y ninguna mujer votaba en el mundo, ¿no? Y dirían, pero bueno, ¿cómo van a votar las mujeres? O cuando los primeros que luchan contra la esclavitud, pues empiezan a pasar por la cárcel, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente, la insumisión es algo joven, el antimilitarismo es algo pues que históricamente es muy antiguo, nos podemos remontar incluso a la antigua Grecia, pero quizá este es el momento de mayor auge, ¿no? Aún así, nosotros somos conscientes que los ejércitos no se van a acabar mañana, que no sea por nosotros, ¿no? Pero, pues bueno, veremos a ver qué pasa dentro de unos años, ¿no? Y qué visión se tiene entonces de los que hoy somos insumisos. ¿Cuántos jóvenes están en la situación en la que os encontráis vosotros ahora mismo? O bien ya como Javi después del juicio, o como tú antes del juicio. Hay 20 personas. Total 20, de los cuales 4 están ya en prisión militar, Alcalá de Henares, Madrid, cumpliendo 2 años y 4 meses, sí, en la mayoría de los casos. Más los que vienen, más los que vienen, porque en el siguiente reemplazo podemos que se enteren las autoridades de defensa, pues va a haber más insumisos en los cuarteles. Sigue habiendo, hace unos años había unas cifras que, bueno, pues marcaban el puesto de liderazgo de Euskal Herria en general en el movimiento insumiso. ¿Eso sigue siendo así? Sí. Euskal Herria, contando Navarra, es la que más tiene, ¿no? ¿Y vosotros por qué pensáis que puede ser esto? Bueno, yo que he tenido la suerte o desgracia de estudiar sociología, parece que los sociólogos no se acaban de poner muy de acuerdo, ¿no? Sí que parece que en su momento, cuando nace la insumisión, aparte de que nace aquí, pues bueno, hay una coyuntura social, política, que parece que impulsa más, ¿no? Pero también yo, ya que me haces la pregunta, aprovecho para decir que hay que un poco romper el estereotipo de que la insumisión es algo de aquí. O sea, hoy tenemos insumisos e insumisos en los cuarteles en todos los puntos del Estado, y no tenemos en otras partes de Europa porque la legislación es distinta, pero que el antimilitarismo no es algo de Euskal Herria ni algo de España, sino que es algo a nivel mundial, y que países empobrecidos como pueden ser Paraguay o Nicaragua pues tienen movimientos antimilitaristas que están trabajando ahí en su coyuntura por conseguir un mundo desmilitarizado, ¿no? Porque a veces el antimilitarismo un poco se asocia a los países industrializados, ¿no? Y no es real. En los países pobres también existe gente que está trabajando por un mundo sin guerras y por un mundo sin ejércitos. Decíais al principio que la decisión esta de la insumisión en los cuarteles tenía como objetivo que se llevara el debate antimilitarista a los propios cuarteles.
En vuestra experiencia personal, vosotros que habéis sido insumisos en los cuarteles, ¿habéis tenido algún tipo de debate? ¿Os han llegado a decir algo los compañeros que sí querían hacer la mili? ¿Ha habido algún mando que se ha tenido tiempo? Se han ido al día siguiente. Hombre, no, más que llevarlo a los cuarteles es llevarlo un poco al seno del ejército, de lo militar, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando empieza la insumisión era un delito militar. En la medida que el propio Ministerio de Defensa se da cuenta de lo que está desprestigiando la insumisión a lo militar, pues lo que hacen es pasarlo a lo civil, juicios civiles, cárcel civil, condenas civiles, etcétera. Entonces, la insumisión a los cuarteles lo que viene a hacer es volver a llevar el frente de lucha, con todo lo positivo que puede conllevar lucha, al ejército, ¿no? Entonces nosotros ahora cometemos un delito militar, nos vuelven a juzgar los militares, volvemos a cumplir condena en prisiones militares, etcétera, etcétera. Javi, tú estás en una situación difícil en este momento, en situación de búsqueda y captura, te enfrentas a la posibilidad de pasar 2 años en la cárcel. ¿Tú estás mentalizado de esto? Sí, también he tenido muchos años de mi vida para mentalizarme, pero sí, yo creo, o sea, sí, aunque puede parecer... 22 años solamente. 22 años, sí, saldré con, pues eso, con 24, si te cogen. Con 24 y medio. Sí, pero yo creo que es justo y necesario que se tomen estas decisiones que sirvan como ejemplo, tanto porque en este caso una mujer no podría hacer insumisión en los cuarteles por cuestiones técnicas, por así decirlo, pero sí participar en campañas como la de objeción fiscal a los gastos militares, en la declaración de la renta, en educación para la paz. O sea, hay un montón de campos para poder trabajar. Y yo en concreto, ¿cómo estoy? Pues hombre, no puedo reconocer que ahora estoy un poco agobiado porque una orden de búsqueda y captura, sabiendo que la policía puede aparecer en cualquier momento, que no puedes entregar el carné en cualquier sitio, pues sí te supone una cierta tensión, no nos vamos a engañar. Pero una tensión que se puede asumir como cualquier otra historia que puedes hacer. ¿Pero de verdad estás mentalizado de que puedes pasar 2 años en la cárcel? No, que los voy a pasar seguro, y que voy a estudiar FP, cosas que tengo por ahí colgando también. O sea, que vas a aprovechar el tiempo. Sí, ¿Ya estás pensando hasta lo que vas a hacer en la cárcel? Sí, perfectamente. Entrenar y demás, esas cosas. Pero bueno, sobre todo tener la mente ocupada tanto en el movimiento como en la sociedad, pensando de que mi ejemplo cunde, ¿no? Que realmente nos creemos que estos ejércitos se pueden desmilitarizar y que esta sociedad sobre todo, ¿no? Cuando la sociedad se desmilitarice, desaparecerán los ejércitos. Bueno, pues aquí tenemos que poner punto final a esta entrevista porque el tiempo se nos ha echado encima. Suerte a los dos, Javi y Alberto, y que todo salga lo mejor posible. Muchas gracias. Gracias por haber venido. A vosotros.